Hola y bienvenidos a Jugarse la Piel. Conmigo, Álvaro, ¿qué Muy tal buenas. estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Borja y hoy queremos vamos a hablar con todos vosotros sobre nuestro recorrido dentro del mundo de la inversión, cómo nos hemos ido formando, todo lo que hemos ido aprendiendo y lo que nos ha hecho llegar a ser o tener el perfil de inversores que tenemos a día de hoy. Así que para empezar, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo te empezaste a interesar sobre el mundo de la inversión? Pues, a ver, la verdad es que yo siempre he tenido un poco de gusto por tocar todas las cosas de las que no sé. Siempre he sido así. Entonces, dentro de esto, pues no es nada más lejos de seguir este camino. Y la inversión, si se puede llamar así, comenzó con los inicios de Bitcoin realmente, en los cuales por mis estudios, que estudié ingeniería de telecomunicaciones, cuando estaba iniciándome, pues básicamente lo que me gustaba era toquetear un poco las cosas que se supone que no se podían tocar o que eran un poco más oscuras. Con esto llegué a todo el mundo de la Deep Web, todo el tema un poco oscuro que nadie sabía, que si era ilegal, que si tal, que si cual. ¿Qué pasa? Que dentro de este mundo todo se pagaba con Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Pues vuelta a lo mismo. ¿Qué es Bitcoin? Vamos a toquetear, vamos a ver, voy a meterme en foros, qué es Bitcoin, cómo se tienen Bitcoins, por qué se paga con Bitcoins, cuál es toda esta forma de pago alternativa, digamos, para temas ilícitos, porque al final en ese momento únicamente se utilizaba para estar fuera del sistema e ir un poco en modo incógnito, digamos. Ujú. Bueno, pues indagando un poco, doy con diferentes pools de minado. ¿Cómo se mina esto? ¿Qué significa minar? ¿Qué es Bitcoin como tal? O sea, no tenía un entendimiento como tal. Pero bueno, simplemente con eso, pues lo que hice con mi portátil, que era recién nuevo además, que compraron mis padres, que recuerdo. Y nada, pues me puse a minar Bitcoins. ¿Qué pasa? Que en ese momento, pues como estaba contando, no fue una inversión como tal, porque al final esto no fue el decir, pues voy a minar porque esto tiene un precio X y sé que mañana o pienso que mañana va a valer X más 2, sino que esto, pues bueno, fue simplemente toquetear cosas. Al igual que me había metido en la Deep Web simplemente para ver qué había, porque si todo el mundo decía que era muy malo, pues quería verlo por mi cuenta. Y al igual miné bitcoins. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eso lo dejé ahí. Por H o por B estaba también que le modifiqué el sistema operativo, lo cambié a Linux, porque además para el tema de prácticas de la universidad y tal, me servía también mejor. Y bueno, pues llegó un momento que mis padres dijeron que Linux, que no sé utilizarlo, que esto no es intuitivo, que ponme Windows de toda la vida para utilizarlo, porque este ordenador era para toda la familia, no únicamente para mí. ¿Qué pasa? Que yo tenía mi wallet dentro de este ordenador instalada en Linux. Ujú. Pues nada, fórmate el ordenador y adiós, todo eso lo perdí. Y ahí está, que tengo la... Todavía hay esperanza de Sí, recuperarlo, ¿no? exacto. Tengo la esperanza de que todavía sigan los archivos de la wallet ahí y pueda recuperarlo. Obviamente no eran miles de bitcoins, si no ya estaríamos con eso. Pero, pero bueno, digo que este es mi comienzo porque años más tarde, que ahora hablaremos un poco más también de estos estudios que hemos hecho, se me vino a la cabeza todo este mundo, porque por motivos que realmente tampoco recuerdo exactamente, se me vino a la cabeza todo esto de decir, oye, esto de los bitcoins, ¿cómo iba? Ujú. Voy a ver el precio. Y para mi sorpresa, pues justamente había pasado lo que estoy diciendo, que en ese momento valía X y ahora valía 8X. Digo, oye, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y nada, pues por ahí
yo diría que creo que diría que esos serían un poco mis inicios. Realmente se puede decir que es más cacharreando, intentando entender nuevas tecnologías, que haciendo algo con miras de que se vaya a revalorizar. Eso es, sí, totalmente. Por aquel entonces Bitcoin, lejos de verse como se ve ahora mismo como un activo, era algo bastante oscuro, como bien dices. Sí. Vale. ¿Y tú qué? No, mi comienzo o mi interés dentro del mundo de la inversión empieza totalmente diferente. Yo, a pesar de tener también la misma formación, ser ingeniero en telecomunicación, no he tenido esa inquietud por trastear tanto y, sin embargo, sobre todo fue en mi época viviendo en Londres. Recuerdo que tenía un trabajo, tuve varios trabajos. Uno de ellos especialmente no me gustaba y era en soporte técnico. Y el tener esa sensación de disgusto haciendo algo, lo único que me alentaba era intentar buscar otras vías de conseguir dinero. Y todo mi interés realmente iba un poco por ver cómo podía hacer dinero sin dejar un trabajo. O sea, tener una estabilidad y a la misma vez poder conseguir otros flujos de dinero. Y bueno, investigando, como todo el mundo en Internet, di con el trading. Era una manera que, por aquel entonces, sin tener ningún tipo de conocimiento de qué era eso, ticaba muchas de las cajas de las necesidades que podía tener, porque podías operar desde casa, podías hacerlo a cualquier hora del día, porque por aquel entonces lo que me interesó sobre todo era el Forex, que es un mercado que está abierto de lunes a viernes 24/7. Y parecía que era dinero fácil. Era mirar gráficas, comprar, vender, todo bastante cool. Y esos fueron los inicios de mi interés realmente, el querer tener otro tipo de flujo de dinero, el querer buscar esa ansiada libertad financiera, claro. Antes de continuar, igual que yo dejé mis bitcoins ahí perdidos, ¿cómo te fue a ti en esta primera experiencia? Realmente no, mi aversión al riesgo, el miedo que tenía, me impidió perder dinero. Eso fue lo bueno. Y no puedo decir que me fuera mal, pero tampoco puedo decir que me fuera bien. Fue meter los primeros deditos dentro de lo que es el mar que supone todo el mundo de la inversión. Lo que hice fue crearme una cuenta de dinero ficticio e intentar pues, jugar con ello. De hecho, recuerdo que sin entender lo que era el estar apalancado en esta cuenta de dinero ficticio, me permitían tener hasta un 400, un 400x, multiplicar, estar apalancado por 400 veces. Y claro, la vez que acertabas era la leche. A ver. Pero claro, no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Y doy gracias que no me tiré a la piscina y perdí dinero real. Entre otras cosas porque no me sobraba. Por aquel entonces realmente vivía mes a mes y no era la situación ideal como para empezar a jugártela. Pero sí que despertó un interés importante en mí y eso hizo que realmente diéramos, y ahí sí que ya empezamos a dar el siguiente paso juntos, que fue empezar a formarnos. Correcto. Empezar a formarnos. A pesar de el tema de la formación, que ahora entraremos en ello, sí que es verdad que donde sí que empezamos a poner dinero real, a raíz de lo que ha sacado de las criptomonedas,
ya no tanto en Bitcoin, sino en otra cripto. Eso es. Eso fue todo idea tuya, realmente. Sí, al final es un poco lo que comentaba, que todo fue a raíz de esta primera experiencia, llamémosle, de minar bitcoins. Porque me dio tanta rabia el decir, coño, ya no el haberlo visto, porque obviamente ni siquiera lo hacía por una especulación de decir, bueno, ojalá, no, simplemente lo hice por trastear. ¿Qué pasa? Que el darme cuenta de que hay un activo que hoy vale 1 y mañana vale 7, digo, hostia, esto puede pasar con otros. Entonces, a raíz de eso, de hecho, esto fue en 2017, ¿vale? Esta segunda, ya cuando empezamos a invertir más seriamente, por así decirlo, ahí me dio el clic de decir, oye, ¿qué pasa con esta inversión, con esta criptomoneda que miné en su día? Lo veo, me doy cuenta que ha superado el valor y a raíz de ahí empieza mi estudio de un poco de decir, oye, ¿cómo está este ecosistema? No es solo Bitcoin ya, porque ahora ya han nacido otras criptomonedas que en ese entonces las más sonadas pues eran Ethereum, era Litecoin, era XRP y poco más realmente. Estaba IOTA, pero había muy poquitas y que a su mismo tiempo estaban casi todas empezando. Bitcoin ya estaba rondando los $800,000 más o menos, no recuerdo exactamente los números, pero más o menos por ahí. Y es en ese momento cuando, a raíz de un poco del estudio, dentro del estudio, la información que hay, porque obviamente si ya para estudiar una empresa cotizada tienes la información que tienes, algunas más, algunas menos, más transparente, menos, pues encima en un ecosistema que es totalmente incipiente y que no se sabe muy bien, porque al final era un poco ya no turbio, ¿vale? Porque parecía más, entre comillas, regulado o transparente, más mainstream, digamos, más al alcance de todo el mundo, pero seguía siendo translúcido, digamos, ¿vale? Sí. De hecho, recuerdo que cada vez que salía una nueva criptomoneda, sacaban ese white paper y explicaban un poco el proyecto que tenían. Y había white papers que eran un poco, nos hemos juntado aquí unos amigos y queremos cambiar el mundo con nuestro token. Correcto. Vamos a revolucionarlo todo. Y se basaba todo en eso, simplemente. Totalmente, totalmente. Y además de eso, bueno, pues a día de hoy hay muchísimos más scams, pero por ese entonces había también muchos scams de simplemente lo que estás diciendo y que ni siquiera existía una blockchain detrás. O sea, y eso que es fácil crear una criptomoneda. O sea, hoy en día con un par de cientos de euros puedes montar tu propia cripto. Por entonces a lo mejor no era tan fácil, pero había mucho scam. ¿Qué pasa? Que con esto también se suma que los pocos exchanges que había muchas veces no tenían KIC, ¿vale? El 80%, 90%, digamos que... Explícanos qué es el KIC. KIC es el Know Your Customer, que básicamente es que tengan tus datos, ¿vale? Que estés registrado de una manera igual que tu banco te pide siempre una foto del DNI, dónde vives, etcétera, etcétera, de cara a saber de quién es este dinero, el dinero en este caso, porque estamos hablando de criptomonedas o de euros, vaya, en el banco. Y esto les sirve justamente a los estados, a los bancos, a cualquier institución para saber qué es lo que haces con tu dinero. Cuándo mueves dinero, cuándo te entra dinero, cuándo sale y a quién pertenece ese dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ese entonces no hay muchos exchanges, ¿vale? Que básicamente un exchange es un broker donde puedes canjear diferentes monedas, ya sea o bien por fiat, por euros, por dólares, o bien por otras monedas, ¿vale? Dependiendo de los pares que tengan. No había muchos y la gran mayoría de los que había eran sin KIC. ¿Qué pasa?
Y hoy en día se busca, entre comillas, bastante estos exchanges por el simple hecho de que no quiero que el Estado sepa que yo tengo criptomonedas o lo que muevo o dejo de mover. ¿Cuál es el problema? Y hoy hay, yo creo que el mismo problema, pero antes era mucho mayor por el porcentaje de exchanges que no tenían este KIC. ¿Qué pasa? Que no te tengan a ti regulado significa que ellos tampoco están regulados, porque a ellos se le exige esa regulación de cara a saber dónde estás establecido, ciertas reglas. Si no tienen esa regulación, ¿quién dice que no estás poniendo tu dinero en el bolsillo de otro? Literalmente, que ha pasado en muchos casos. ¿Vale? Entonces, todo esto, por volver un poco, que me he ido un poco por las ramas, era el caldo de cultivo que estaba en ese momento. Dentro de todo esto, dentro de todo el estudio, no solo miré cuáles eran las criptomonedas que podían tener cierto sentido por el white paper que decías, que al final, dentro de lo que cabe, pues volvemos a lo mismo. Si me dices que es un token para montar un unicornio, pues no es lo mismo que un token para montar mesas, ¿vale? Poniéndolo muy al extremo, pero para que se entienda. Entonces, pues dentro de el pequeño espectro de criptomonedas que había, que era grande, pero comparado con lo que hay hoy no tiene nada que ver, pongamos 100, pues dentro de estas 100 me quedé con un 5 o 4%, unas 4 o 5 criptomonedas, y dentro de estas, pues elegí una de ellas. Bien, ahí no se queda todo. Volviendo a lo que estaba hablando, vale, yo quiero invertir en esta criptomoneda, pero ¿cómo puedo comprar esta criptomoneda? Porque hay que ver en algún mercado donde yo pueda hacer la transacción euro-criptomoneda. Bien, sabiendo que el mundo este viene de un mundo turbio, un mundo no muy transparente, no tal, yo también tenía ese miedo de decir, oye, ¿dónde voy a meter mi dinero? No quiero que me estafen a la primera. Que después la criptomoneda se puede ir a cero, ok, pero por lo menos que me la den. Ya después vemos a ver qué pasa. Pues dentro de eso, hice también ese estudio de qué exchanges están o bien regulados ya o en vías de regulación. Que por ese entonces realmente había uno, que es el más grande, que es Coinbase, que sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que ese exchange te fría comisiones. Es el que tiene las comisiones más altas, pero sí, por muchísimo. ¿Por qué? También porque por entonces era el único regulado y se jugaban un poco con eso. Pero bueno, dentro de todo esto encontramos otro exchange que justamente en los meses venideros iba a meter el par criptomoneda euro, que además era bastante nuevo y estaba regulado en la Unión Europea. Pues oye, perfecto, vamos a esperar, sigo haciendo mi research, sigo viendo a ver cuál es tanto, iba a decirnos el futuro, pero también el pasado, qué es lo que ha estado haciendo el equipo que ha montado esta criptomoneda, si tiene un equipo por detrás o si son esos 4 chavales que se han juntado y cómo ven el futuro de no solo la criptomoneda, sino de este ecosistema que se estaba montando. Y nada, pues a raíz de todo eso hicimos esta inversión. O sea que realmente hasta este punto... Bueno, realmente hasta que empiezas a trastear con Bitcoin no se puede llamar que estés invirtiendo como tal, porque era más un poco probar qué es lo que es, pero una vez que entiendes que esto puede revalorizarse, empiezas a hacer un análisis realmente de los proyectos que hay detrás de estas criptomonedas. Eso es. Sí, pero por eso me gusta a mí decir que sí que esa fue mi primera inversión. Porque aunque no lo fuera como tal, sí que fue ese trigger para la inversión que hice a posteriori. Que gracias a esto pude entrar, o pudimos en este caso, porque tú también entraste, en este mundo que por ese entonces era totalmente desconocido y gracias a ser de los primeros,
cogimos todo el riesgo, por supuesto, pero también cogimos los beneficios que nos podía dar. Unos precios muy atractivos, ¿no? Correcto. La verdad que es la manera, cuando eres de los pioneros, estás asumiendo un riesgo mayor, pero también entrar antes supone tener también muchos mejores precios. Eso es. Pero no fue todo tan bonito. De hecho, cuando se pudo hacer esta primera inversión, por así decir, cuando ya estaba este exchange regulado, que tenía los pares contra el euro, ya nos era más fácil y más accesible, quizá pecamos de sobreconfianza. Sí, pues al final es un poco lo que te comentaba, que todo esto yo lo estoy hablando ahora mismo con un track record detrás, con una experiencia ya no solo en las inversiones, sino profesional, que me hace establecerme y ver muchos más riesgos y ver cómo acometerlos, porque no es aversión al riesgo de no entrar a ellos, sino poder medirlos y poder decir, vale, esto es lo que puede pasar, estos son los escenarios buenos, pero estos son los escenarios malos. Entonces, ¿qué pasa? Que por ese entonces, pues al final era también un poco prueba y error todo. Sí. ¿Por qué? Porque igual que ahora mismo son súper mainstream las meme coins, por ese entonces podíamos decir también que existían las meme coins ya. ¿Qué pasa? Que obviamente no había toda esta masa de personas que ahora mismo se están metiendo en el mundo cripto. Pero pasaba lo mismo. Quiero decir, existía el pump and dump. Exacto. Entonces existían muchas monedas que era subida y bajada, subida y bajada. ¿Qué pasa? Si coges esa moneda abajo y te pega una subida, es que podías tener en un día, multiplicabas por 30, por 40, por 50, en un solo día. Pero igual te pasaba si lo cogías al revés, que se iba de todo tu dinero, se iba a cero en un día, igualmente. Entonces, digamos que era más radical todo, que podía ser un poco el salvaje oeste, lo que había por entonces. De hecho, se denominaba el salvaje oeste literalmente. Y quizá el que no hubiera un precedente de estos ciclos que a día de hoy ya se están asentando un poco más, cuando sube primero Bitcoin y después empiezan los alt season. Antes, los que holdeaban las criptomonedas que no tenían realmente una razón de ser o no tenían sentido, tenían todas las de perder. Total. Y era muy fácil perder todo tu dinero. Si a eso le sumas el riesgo que había, desconocido por muchos de nosotros, de la seguridad de estos exchanges, porque no es la típica inversión tradicional en la cual tú compras acciones y te las guarda tu broker o las tienes custodiadas. Aquí el cómo mantienes tus criptomonedas es un riesgo real, y de hecho se ha perdido mucho dinero por hackeos y situaciones que están totalmente fuera del control de los inversores. Sí, al final es eso, que el ser pioneros, por suerte o por desgracia, nos ha tocado vivir de todo, porque lo que comentaba, la inversión inicial, guay, pero hemos tenido inversiones que se han ido a cero, hemos tenido inversiones que el broker ha desaparecido, el exchange, perdón, inversiones que han hackeado y adiós criptomonedas. Entonces, hemos ido surfeando un poco y a la vez viendo cómo se creaba la historia de todo este ecosistema de las criptomonedas realmente, y cómo ahora mismo... Y estamos hablando mucho de criptomonedas, pero bueno, da igual, es el comienzo, con lo cual no pasa nada. ¿Cómo ahora mismo ves un poco desde la barrera a toda esa gente nueva que entra en este mundo? Porque al final, al ser todo más mainstream y además cuando todo sube, que es lo peor que puedes hacer, pero bueno, es lo que tiene la sociedad. Cuando todo sube, ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo quiere invertir en Bitcoin, en Ethereum, en lo que sea, en Dogecoin. Que sube un 10% en un día o te baja un 30% en otro día,
Y hablando mal y pronto, ya tenemos el culo como un mono de rojo que dice, bueno, pues esto es el pan de cada día. O sea, igual que te estalla un 100% en una semana, ¿sabes? O corres el riesgo de que te baje un 50% también en esa semana. Y ver cómo todo el mundo nuevo que entra no entiende cómo va este mercado, porque solo entiende que es lo malo que pasa, lo que escucha. ¿Y qué escuchas? Cuando suben las cosas. Cuando pierdo dinero, nadie suele hablar. O todo es una estafa, no tiene sentido, me he equivocado. Es un poco lo que mueven los mercados, el miedo y la codicia. Y realmente el haber surfeado todos estos ciclos también te hace un poco más consciente de esa psicología de la inversión. Saber que te pueden hacer un 300% y aún así, si entiendes el proyecto que hay detrás, puedes entender que realmente no ha llegado todavía a su valor porque no tiene esa utilidad que se puede esperar, con lo que puedes estar tranquilo y no tienes esa euforia que por aquel entonces pues, podíamos tener. Y todo lo contrario, si cae un 60%, un 70%, hemos llegado a ver caídas de incluso más, un 80%. Y bueno, a ver, no estás contento porque obviamente no te gusta ver bajar los números, pero tampoco entras en pánico. No tomas decisiones precipitadas. Es el mismo enfoque que tienes cuando sube. Sabes que hay un proyecto detrás, has hecho esa investigación y crees que si el valor que puede llegar a materializarse, la utilidad que puede llegar a tener se materializa, el valor se tiene que establecer en unos niveles X. Después de la inversión, o sea, después de la investigación que has hecho, después del análisis. Correcto. Y hasta que no se demuestre lo contrario, vamos a tener que estar surfeando estas idas y venidas. Vale, bueno, o sea, este es un inicio bastante loco. Como bien dices, era el lejano oeste, literalmente. Y ha podido forjar bastante un poco la psicología de la inversión que después a posteriori pues, nos ha hecho con otro tipo de activos pues, ver las cosas de manera diferente. Total. Si quieres, vamos a ir dejándolo por aquí. Creo que hemos tocado todo lo que es un poco el overview de cómo comenzamos cómo hemos con llegado hasta aquí, las sí. inversiones, como todos los diferentes estudios que hemos hecho, cómo hemos intentado aprender teóricamente lo máximo posible, aún llevando, que esto también lo podemos hablar en otro vídeo, una vida profesional, por lo menos por mi parte, totalmente apartada de todo lo que sería el mundo... Bueno, totalmente apartada tampoco, pero sí un punto de vista totalmente distinto de lo que sería el mundo financiero. Y si quieres, en el próximo vídeo ya vamos comentando lo que sería... Cómo empezamos a montar la cartera, todo Exacto. lo que supone, me parece todo genial. lo que es la actualidad, las carteras que tenemos, un poco cómo es nuestra gestión de riesgo, cómo lo tenemos todo compartimentado y cómo nos está yendo. ¿Te Perfecto. parece? Pues nada, lo dejamos por aquí y en el próximo vídeo os contaremos un poco más de nuestra vida. Por supuesto. Muchas Chao. gracias.